Grabando. Gracias, mis hermanos. Nos encontramos con José Vicente. Aquí estamos compartiendo el tema Reforma Pro Salud. José, ¿Qué tal? pastor, Juanchi, ¿cómo se siente? Dígame. pues a gusto, cómodo aquí contigo, Qué bueno. ¿Puedes, compartiendo estos conocimientos de la palabra de Dios qué bueno, qué bueno. y transmitiéndolo aquí a nuestros amigos que nos están contemplando. Muy bueno, pastor. Nosotros ya entrando en materia, Ajá. ¿cuál fue la causa de la caída del ser humano? Bueno, el ser humano cayó en pecado, obviamente porque fue tentado por el enemigo, por Satanás, que utilizó una serpiente. Se puede decir que hay varias causas, pero básicamente fue el apartamiento de Dios, el no perseverar en el bien hacer, el apartarse uno del otro. La mujer se apartó de su esposo y se fue justamente donde no debía ir. Cuando Dios nos dice no hagas esto, no toques lo otro, es por un motivo específico, ¿verdad? Dios le dijo que no tocaran de ese árbol, ni siquiera que se acercaran, pero ella desobedeció. Ahora, si queremos profundizar más en la causa, veremos que hay una causa clara y es el apetito. La sierva de Dios nos dice que Jesús fue tentado en este punto. Fíjate bien lo que dice Consejos sobre el régimen alimenticio, página 178 en español. En el desierto de la tentación, Cristo hizo frente a las grandes tentaciones fundamentales que habían de asaltar al hombre. La primera gran tentación, fueron tres tentaciones, ¿verdad? La primera, es decir, el arma más poderosa que esgrime el enemigo y que tiene más eficacia para destruir las almas, fue sobre el apetito. Jesús fue tentado en el apetito. Y sabemos que el Señor Jesús vino a redimir al hombre y comenzó su obra redentora precisamente en el punto en el que el hombre había caído, en el Edén. El hombre fue tentado por el apetito y por el apetito cayó. Y ahora Jesús viene y lo redime en ese punto, pasando 40 días sin comer en el desierto. Y él demuestra que aferrándose a la mano de Dios, orando, perseverando en la comunión con su Padre, él vence el poder del apetito. El Señor fue muy duro lo que él vivió en el desierto. El diablo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién no tiene hambre después de 40 días? Yo nunca he hecho esa prueba. Sí que he estado bastantes días, 15, 20, 30, pero no 40. Y en esos días que he estado ha sido supervisado con una supervisión profesional, tomando vitaminas, tomando ciertos productos que no es como Jesús, que no tomó nada, ¿verdad? Claro. Entonces, en esa situación viene el diablo y lo tienta. No era igual la tentación suya que la que sufrió Adán, el primer hombre que hubo en la tierra. Porque cuando Adán es tentado y Eva, son tentados sin tener esa hambre descomunal que tenía el Señor Jesucristo. Ellos tenían simplemente apetito. Y llega allí y le dice, come de esto. Y ella no comió porque tenía hambre. Comió simplemente para experimentar lo que le decía la serpiente, que sería como Dios, que se abrirían sus ojos y tendría un conocimiento extraordinario. Así es que a la pregunta tuya podemos contestar que fue por causa del apetito. Y Jesús viene precisamente para levantar al hombre en ese punto. Por eso dice la sierva de Dios que el enemigo utiliza estas tres armas poderosas: apetito, presunción y amor al mundo. Y termina diciendo, Satanás ha vencido a millones tentándolos a la complacencia del apetito. Cuando se obtiene este objetivo, Satanás puede venir con sus otras dos principales tentaciones y hallar acceso libre. Sus múltiples tentaciones surgen de estos tres grandes puntos principales. Así es que la causa fue el apetito. Israel cayó por el apetito. Y vemos también que en nuestro tiempo, la gente, pues su objetivo principal es en gran parte comer, beber y disfrutar de la vida, ¿no? Cuando se le toca este punto de la comida a las personas, pues les cuesta bastante, ¿no? Entender que hay ciertas cosas en su alimentación que no deben ser incluidas, que no se deben consumir. Qué bueno, cómo no, pastor. Pastor, ¿en qué fue probado Cristo? Bueno, precisamente fue probado en estas tres áreas fundamentales, como ya te estaba diciendo, Juanchi, en el apetito, en la presunción y en el amor al mundo. Y no fue probado de una manera virtual, no fue probado de una forma así como, bueno, simbólica, no, fue real.
él pasó hambre, tuvo un hambre descomunal y fue una prueba terrible para él. Después fue probado en la presunción. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate, tírate de arriba abajo, ¿no? Haz una demostración de ese poder. ¿Cuántas veces el enemigo llega a nosotros con esta arma, ¿verdad? La presunción, hoy el amor al yo, el amor a lo que yo puedo hacer, a lo que yo hago, a mis opiniones, a mis ideas, a mis expresiones, a todo lo que yo soy, todo lo que yo supongo, ¿no? El yo lo tenemos entronizados. Y la mayor lucha cristiana, la mayor lucha del ser humano precisamente es la de desentronizar al yo. Es una lucha terrible. Solamente con la ayuda de Dios podemos lograr la victoria. Porque todos amamos nuestro yo. Todos, hasta los niños, aman su yo. Claro. Por lo tanto, Jesús fue probado también en esa área para darle al hombre la alegría de saber que se puede vencer, claro, con su ayuda. Y la tercera tentación fue el amor al mundo. Y en eso estamos todos siendo probados constantemente. Porque hay muchos incentivos actualmente en el mundo que hacen que sea difícil vivir la fe si no nos aferramos a la mano de Dios. Difícilmente una persona podrá vencer esas tentaciones si no se aferra al poder divino, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de una vida de contemplación, de reflexión. La vida cristiana no podemos vivirla de una forma superficial, porque esto significa derrota segura. El diablo tiene 6.000 años de experiencia. Él no viene a nosotros así de una forma descuidada, voy a ver si lo puedo engañar. No, él trama, maquina, piensa muy bien lo que va a hacer. Y concretamente las tentaciones de Cristo las dirigió él. No comisionó a ningún ángel suyo, experto. Él mismo trazó las tentaciones y las presentó al Señor Jesucristo. Y la primera fue con el apetito. No es de extrañar que hoy también el diablo esté utilizando estas tres armas. Qué bueno. Pastor, ¿qué le dio Dios al remanente con relación a este tema? Bueno, el Señor siempre ha querido nuestro bienestar, siempre ha querido nuestra salvación, quiere nuestra salvación, desea que el pueblo que invoca su nombre, que le sigue, que le ama, pues sea un pueblo feliz. Y todos sabemos que, aunque la salud no lo es todo, todos sin la salud no sirve para nada. Entonces, una persona no tiene salud, pues bueno, le falta algo importante. A veces son aspectos que no podemos controlar, hay un accidente, nos quedamos en cama postrados, sufrimos una amputación, a veces hay elementos externos que nos enferman, el aire, el agua, pero en la medida que nosotros podemos, debemos hacer todo lo posible para respetar los principios de la Reforma Pro Salud, que es lo que Dios nos dio. Fíjate bien, Dios le da al ser humano en el Edén una alimentación vegetariana. Después del diluvio, cuando ya se ha purificado la tierra, le da carne, con el objetivo de decrecer, de que decrezca la edad del hombre promedio. De 1000 años, el hombre abruptamente, en pocas generaciones, pasa a vivir un promedio de 120, 100 años, hasta quedarse, como dice David, en 80, 70, 80, los más fuertes. Ahora, ¿puede una gente durar 150 años o 125? Bueno, actualmente hay gente que vive más de 100 años. Yo he constatado por mí mismo hermanas y hermanos de la iglesia, ancianitos que ya tienen 105, 110 años. ¿Son vegetarianos? Son vegetarianos, es decir, existe una relación de causa-efecto. No podemos decir que una persona que transgrede todas las leyes de la dietética, pues es una persona que va a vivir más de 100 años. Pueden haber casos, personas que hacen de todo, transgreden todas las leyes y tienen una constitución tan fuerte que viven muchísimos años. Pero imagínate si esas personas respetaran las leyes que Dios ha establecido en este aspecto, durarían mucho más. No hace mucho estuve en Ecuador y allá pude entrevistar a una hermana que tenía 105 años, pero me hubiera gustado que la hubieras visto. Una hermana lúcida, porque no es solo llegar a cierta edad avanzada, es también llegar con nuestras plenas facultades mentales y físicas. Esa hermana se hacía la comida ella, limpiaba la casa, todo lo aseaba, ella se iba al culto, tenía
su mente clara completamente, se acordaba de todo. A veces nosotros más jóvenes no nos acordamos de lo que pasó hace 20 años, ella se acordaba de lo que pasó cuando era jovencita. Realmente pues me estimuló mucho su ejemplo. Y también sabemos, hermano Juanchi, que los pueblos más longevos de la tierra son vegetarianos, Sí. como los Humsan Nagar y otros que han sido investigados, han sido estudiados y han podido constatar que esas personas no consumen carne o bien la consumen en muy poca cantidad. Qué bueno. Pastor, ¿y cómo podemos vencer esto? Bueno, la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por nuestras propias fuerzas no podemos vencer el poder del apetito, porque es dominante. Jesús venció el poder del apetito aferrándose al Padre. Y de la misma manera nosotros podemos vencer el apetito cuando nos aferramos al Padre. Filipenses nos dice claramente que todo lo podemos en Cristo. ¿Qué significa esto? Cristo venció la batalla del apetito para todos los hijos de Dios. Y ahora Él pone a mi disposición esa victoria. Pero no va a venir de la noche a la mañana como consecuencia de un débil esfuerzo. Tiene que ser un esfuerzo permanente y constante en el tiempo. Claro. Esporádicamente todos podemos hacer cosas buenas. Todos esporádicamente podemos dar limosna, dar ofrendas, portarnos bien, hablar correctamente, ser simpáticos. Pero no es esporádicamente que quiere Dios que vivamos, sino de forma permanente en el tiempo. De la misma manera uno puede cometer a veces algún fallo por ahí y no por eso se va a condenar, porque la persona puede restablecerse, puede levantarse. La historia de David lo confirma. Un hombre de Dios que cae en pecado, pero se arrepiente, el Señor lo restaura. Somos humanos, todavía estamos en el caparazón humano y podemos fallar, ¿verdad? Claro, pero sí. El Señor nos va a restaurar por el poder del Espíritu Santo. ¿Una persona que cometa un pecado puede ser perdonada? Pues claro, la Biblia nos dice que cuando uno peca, en 1 de Juan, es un texto muy lindo, 1 de Juan 2, ahí tienes la respuesta. Especialmente me dirijo a todos aquellos que han tenido sus fallos, sus caídas y que a veces... No somos perfectos, yo he tenido mi caída. Bueno, aquí tienes tú un texto donde dice, en 1 de Juan 2.1, hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis. El ideal cristiano es no pecar, hermano. Errar el blanco es una catástrofe. Pecar es apartarse de Dios. Pecar es deshonrar a Dios, es deshonrarnos a nosotros mismos. El pecado solo trae desdicha. Mira la miseria que hay en este mundo como consecuencia de un pequeño pecado. Que si nosotros lo estudiamos de una manera así objetiva, veremos que la falta de Adán y Eva fue muy ridícula. Perdóname este término, podría utilizar otro término. Fue una cosa simple, no fue grave, ¿no? Si dijeras es que mataron, es que robaron, es que insultaron, no, ellos simplemente tomaron ahí una fruta y comieron. Solamente. Pero era una desobediencia a Dios. En ese acto estaban implícitos varios mandamientos. Ellos estaban transgrediendo varios mandamientos con ese acto. Uno de ellos era el no tomar lo que no les pertenece, el no robar. Porque Dios se había reservado ese árbol para él. Entonces ellos pecaron al robar. También desearon algo que Dios no les había permitido. Dice, no desees lo que no te pertenece. También ¿verdad? hablar mal de una persona es pecado. Claro, obviamente. Pero fíjate lo que dice aquí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces el ideal cristiano es no pecar. Pero como todavía somos humanos, a veces si nos descuidamos por un momento, entonces podemos pecar. Si nos descuidamos. Claro. Entonces dice aquí, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el ideal cristiano es no pecar. Y en eso nos debemos mantener. Dios nos da la fuerza para que nosotros, aferrándonos al Padre a través de la oración, recibamos la fuerza necesaria para mantenernos en santidad. Y en cuanto a la carne se refiere, el Señor nos ha dado esa alimentación como una bendición. No es para fastidiarnos, no es para incomodarnos, no es para privarnos de lo que más nos gusta, es para bendecirnos.
¿Qué usted cree, pastor? Si sabe una pausa, en breve volvemos. Claro, con mucho gusto. En breve volvemos.